nosotros podamos preparar ese viaje, gloria al Señor, para que sea un viaje victorioso, que no sea en derrota. Porque Cristo es bueno. Gloria al Señor. Él dice que allá arriba no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber oscuridad. Porque el mismo Cristo nos alumbrará con su rostro. Gloria al Señor. Gracias le damos a Dios, ¿verdad? Por la bendición que hemos tenido hoy, ¿verdad? Por los hermanos, cuando iba a visitarnos, gloria a Jesús. Si hay otro hermano que tenga algo para el Señor, pues ya está abierto, si no, pues le entregamos a nuestro pastor, gloria a Jesús, para la predicación de esta tarde. Nuestro hermano pastor, gloria a Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria al Rey de Reyes, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Amén. Poderoso Jesús. Poder Dios está aquí. Mi alma alaba tu gloria, Señor. Gracias. Aleluya. Óigame, y eso que solamente dejamos al hermano Juan. Si yo le presto la guitarra allá al señor aquí que está allá atrás, Aleluya. ya con eso completamos el servicio de hoy. Gloria a Jesús, aleluya. Wow. Gloria a Dios por los hermanos. Santo Dios. Nos gozamos con su presencia. Y bueno, ¿cuántos se acuerdan de que se predicó el domingo pasado? Gloria a Jesús. Porque somos la clase de padres que somos. Amén. Amén. Bueno, el domingo pasado trajo al estudio el pastor, nuestro hermano Daniel Ceballos, y él estuvo hablando un poco en cuanto a la justificación, santificación, regeneración, varios puntos. Pero hubieron dos, y más bien nos vamos a enfocar en uno, en esta tarde, no para opacar o quitar lo que dijo nuestro hermano Daniel, sino que yo, como pastor de ustedes, soy el responsable de lo que ustedes reciben. Quiere decir, escuche bien aquí lo que voy a decir ahora, porque esto es bien importante. Puede venir ahora mi hermano Juan, mi hermana Ana, o cualquier otro hermano que visite otra iglesia y que en esa iglesia le enseñen una cosa que cuando llega aquí él la oye de otra manera. Escuche bien aquí. Todavía ellos y nosotros somos hermanos. O sea, lo que se predicó allá, o predicó el hermano Daniel, o predique yo hoy, no hace diferencia en dividir el cuerpo de Jesucristo, el cual está compuesto por todos nosotros. Independientemente de que el hermano Juan crea en el rapto de la iglesia y yo no creo. Y esto es un ejemplo, yo sí creo en el rapto de la iglesia. Esto es un ejemplo que estoy poniendo. Eso no me hace menos hermano de mi hermano o de mi hermano. Y esto es lo que está pasando ahora. Que yo como responsable, vuelvo y repito, de lo que predico, venga quien venga a predicar aquí. Si no está en línea con la palabra o con lo que enseñamos, que para mí lo que enseñamos está en línea con la palabra, pero eso queda a la discreción de cada quien. Lo que quiero decir con esto es que no desestimamos el mensaje de nuestro hermano Daniel el domingo pasado. Al contrario, damos gracias a Dios por nuestro hermano Daniel y por haber compartido con nosotros, él y su familia, el domingo pasado. Ellos no están presentes hoy porque él trabaja los domingos. Y entonces cuando tiene un domingo libre, entonces cuando no viene y se congrega con nosotros, él y su familia. Pero lamentablemente trabaja los domingos. Pero bueno, vamos a comenzar el estudio de hoy. Y
cuando mencioné al hermano Daniel, él estuvo hablando el domingo pasado en cuanto a la justificación o santificación, disculpe, de que nosotros somos santos o nos santificamos cuando nos apartamos del pecado. Y escuche bien para que no se confunda, porque ahora vamos a ver que la Biblia muestra que hay dos clases de santificación. Y ahí es donde a veces chocamos porque no sabemos hacer diferencia entre santo y santificación. Quiere decir que ahora mismo, cuando yo estoy hablando de santo, yo estoy hablando de mi posición. Yo no estoy hablando de lo que yo hago para santificarme o consagrarme. No, eso es otra cosa. ¿Cuántos me entienden? Amén. Gloria a Dios. Mire, por ejemplo, búsquese 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria a Jesús. Versículo 3. Me dan un amén cuando lo tenga. 4:3. Amén. Amén. Tesalonicenses primera, 4:3. Amén. Gloria a Jesús. Y no es que yo voy a ser más o menos santo por pecar o no. Mire, en mi posición, yo soy santo aunque peque. Escuche la diferencia, Amén. porque la posición no tiene nada que ver con el pecado y lo vamos a ver más adelante ahora. Lo que yo soy en Cristo no tiene nada que ver con lo que yo hago o dejo de hacer. 4:3. Es correcto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Y aquí Dios nos manda a santificarnos, pero no para ser santos. Por eso les dije que aquí hay dos tipos de santificación. Esta es la primera. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie a nadie o ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea que estamos llamados a santificarnos de qué? A apartarnos del pecado. Y si usted lee nuevamente ese pasaje, Pablo lo que está hablando aquí, te está advirtiendo que no forniques con una mujer que no sea tu esposa. Ahora, ¿tiene que ver esto con mi posición? No. No, porque en la posición no entra lo que tú eres o lo que tú haces, si eres bueno o eres malo, pecas o no. No puedes confundir las dos cosas, porque entonces vamos a entrar en lo que entran muchos hermanos. ¿Cuántos entienden? Amén. De que entonces, que si tú pecas y viene Jesucristo esta noche, pues te quedas, no te vas. ¿Por qué? Por no comprender la posición. Porque si Jesucristo viene, el único que se queda es el que no lo ha aceptado. Pero el que pecó, no, porque el que pecó está Jesucristo desde que tú lo aceptaste
hasta que mueras o hasta que Él venga intercediendo por tu pecado. ¿Cómo te vas a quedar? Si no depende de ti, depende de lo que Él hizo. ¿Cuántos entienden? Y esto no es que porque ese es el problema. A veces nosotros somos juzgados. Ya no estamos en la radio por el momento, vamos a estar próximamente, cuando el Señor así lo decía. Pero a veces hemos sido juzgados porque hemos dicho cosas como estas aquí ahora. Y la gente piensa que nosotros estamos dando licencia para pecar. Y que porque nosotros predicamos de la gracia del nuevo pacto, pues entonces nosotros somos de esos liberales que decimos, mira, no hay problema. Si ya Dios te hizo santo, te justificó, eres limpio, santo, resplandeciente, pues tú puedes hacer lo que te da la gana. Si de todas maneras ya Dios te salvó, no te puedes perder, la salvación no se pierde. No, aquí no se predica eso. Aquí se predica que tienes que ser fiel hasta el fin. El Señor dijo que persevera hasta el fin, este será salvo. Esto no es lo que se predica por ahí, usted escucha de salvo siempre salvo. O de aquellos que dicen y predican de esa predestinación que Dios escogió a uno para salvación y a otro para que se perdiera. No, eso no es bíblico. Aquí no se predica de eso. Y bueno, si usted quiere indagarse un poco más en cuanto a eso, tenemos estudios ahí de todos esos temas. Porque ese es el problema, ese es otro problema de las iglesias. Sin hablar de las iglesias, no estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de lo que se debe de hacer para echar la obra del Señor hacia adelante. Y para los que ya conocen a Dios, pues entonces aprendan a caminar en esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Quiere decir de que si a nosotros no se nos enseña la palabra de Dios, mire, hay iglesias que tienen miles de personas, que yo las conozco y he ido y las he visto. Tienen miles de personas, pero usted nunca va a oír un estudio de la palabra de Dios. Ahí no se predica del rapto, ahí no se predica de la lengua, ahí no se predica del pecado, ahí no se predica de nada. Ahí todo es que van al Viejo Testamento, buscan un versículo allá de que, mira, esfuérzate y sé valiente y esto y lo otro, y si tú quieres alcanzar tu bendición, pues haz esto, cumple la ley, en otra parte del libro la ley de tu boca, etcétera, etcétera. Ahora, cuando le dicen a usted que tiene que dejar de pecar para poder alcanzar la santidad, ya usted sabe que ellos están hablando de otra cosa. Ellos no están hablando de su posición. No, señor. Ahí está. ¿Y cuál es mi posición, pastor? Bueno, ya vamos a llegar ahí. Busque su momento ahí, Éxodo, capítulo 40, versículo 9. Cuando yo hablo aquí de santidad, no estoy hablando del pecado, perdón. No, yo no estoy hablando del pecado que tú cometes o dejas de cometer. No, cuando la Biblia habla de santidad, de santo, está hablando de tu posición, lo que Cristo logró para ti, no lo que tú puedes lograr a través de pecar o no pecar. Mire, te voy a poner un ejemplo, Éxodo 49, para que usted vaya comprendiendo qué es lo que es santo. Algo santo, algo separado para Dios. Eso es lo que somos nosotros. Hemos sido separados para Él a través del sacrificio de Jesús. Éxodo 49, ¿lo tienen? Amén. Y tomaré el aceite de la unción y ungiréis el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Miren lo que dice el 10 y el 11. Ungiréis también el altar del holocausto
y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. El 11. Asimismo ungirás, la fuente y su base, y la santificarás. Ahora pregunto yo, le pregunto yo a ustedes ahora, para que vayamos comprendiendo qué es lo que quiere decir santo para Dios. Miren, los utensilios del altar, esta fuente y todas estas cosas que santificaron y llegaron a ser santas, solamente porque el Señor les mandó que hicieran lo que les dijo que hicieran allí, esos ritos con el aceite, etcétera, etcétera, pues entonces llegaron a ser santos. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿tenían voluntad humana los utensilios para pecar o no pecar? Pero eran santos. ¿Por qué? Porque fueron apartados para Dios. Dígame, hermano. Amén. Eran limpios solamente por el simple hecho de que eran apartados para Él, y a través de la obediencia de esta gente que le dijeron, mira, haz esto, pues ya eso queda apartado para mí. Y claro, mire, lo que pasa es, o lo que pasaba en aquel tiempo, porque nosotros vivimos en otro cuarto ahora, lo que pasaba en aquel tiempo es de que cuando el Padre se les iba a manifestar a ellos allí en aquel tabernáculo, pues entonces cualquier cosa, no solamente el sumo sacerdote que iba a entrar allá al lugar santísimo, pero más que eso, la presencia del Señor que se iba a manifestar en ese tabernáculo, pues aquello que estuviera allí tenía que ser santo, porque Dios no liga con el pecado. Dios aborrece el pecado, no al pecador, pero sí al pecado. Entonces aquello tenía que ser apartado para Dios, santo para Dios, no por pecar o no pecar. No, es lo mismo que pasa con nosotros. Vamos a ver más adelante que cuando la Biblia habla de nuestra posición de santo en posición, no tiene nada que ver con el pecado. ¿Cuántos entienden? Mire, sin Cristo no hay santificación. ¿No? Aunque no peques, te puedes portar bien, te puedes portar mal, te puedes encerrar en un cuarto oscuro ahí hasta que Jesucristo venga sin mirar a nadie, que aunque sea con tu pensamiento vas a pecar. No depende de eso, depende de lo que Él hizo. Por eso dije, sin Cristo no hay santificación. Apréndase eso. Efesios 1:4. Amén. Escuche, porque todo es en Jesucristo. Es igual que cuando se habla de la predestinación. Eso que Dios predestinó a uno para salvación y a otros no. No. La Biblia dice que a los que antes conoció y a los que predestinó, los predestinó en Cristo. O sea, Dios miró de antemano que tú ibas a estar en Cristo. Pues a estos son los que Dios predestinó para la salvación. No es que vas a ser salvo porque Él ya te predestinó para que tú fueras salvo. No, es que Él ya te vio ahí en esa posición. Pero todo fue a través de Cristo. No fue a través de un designio del Padre en decir, a mí me da la gana que este se salve o este se pierda. No, eso no está en la Biblia. Efesios 1:4. Según nos escogió, mire, tiempo pasado, en Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren, mi hermano, sin Cristo nosotros no hubiéramos podido ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos entienden? Dice 5. En amor, habiéndonos predestinado, escuche, predestinación, escuche aquí, ¿por medio de qué?
de un designio del Padre, de un decreto del Padre. No, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio. Jesucristo es el medio. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y por qué es su voluntad? Porque mire, escuche aquí, para aquellos que dicen de que a la iglesia hay que aplicarle toda la escritura. Si Dios hubiera hecho el mismo pacto que hizo con su pueblo, con la iglesia, estuviéramos perdidos, igualito que ellos. ¿Quién hubiera sido justificado? Ahora, como dice aquí, nos predestinó por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad, le dio la gana a él. ¿Cuántos entienden? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Mire, ya usted fue aceptado en Cristo. Ahora, si es cierto que tenemos que separarnos del pecado, porque esa es la voluntad de Dios, tenemos que tener en cuenta que nuestro pecado no tiene que ver nada con nuestra posición de santo. ¿Cuántos entienden? Y entonces, ¿de dónde viene esto, pastor? Que tenemos que ser santos porque Dios es santo. ¿Cuántos han oído eso? Y que Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Usted lo ha oído? Yo también. Pero entonces, para estos hermanos, y cuando digo estos hermanos, yo no sé quiénes son, los que usted oiga por ahí. Yo no condeno aquí a nadie, aquí cada uno, nosotros respetamos a la vez que salimos por el radio y alguien habla de nosotros respetamos la palabra. Si alguien va a salir del error, va a ser a través de la palabra, no va a ser a través de mi crítica. No, porque yo puedo estar equivocado también. Ahora el punto es de que si yo estoy equivocado, pues entonces los hermanos que son pudientes en la palabra, pues en vez de criticar y apartarse, pues entonces con amor, con ese amor que Jesucristo ha derramado en nosotros, en su cuerpo, porque todos, como decía mi hermano Norberto, aquí no hay iglesia santa ni perfecta, aquí es santo Jesucristo, y nosotros que hemos sido santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Nosotros ahora en nuestra posición somos santos. No ligue eso con su pecado, porque lo va a echar a perder. Si usted liga su posición con su pecado, usted va a estar en la misma posición que están muchos hermanos por ahí. No lo ligue, porque lo va a echar a perder. Entonces le dicen a usted, hermano, mire, el problema es que si usted peca, muchos le dicen que son del diablo. Otros le dicen de que, como dije anteriormente, que si Jesucristo viene esta noche y tú moriste en pecado, te vas para el infierno. Otros le dicen que han ido al infierno. Y escuche aquí. Si usted cree diferente, usted tiene dos trabajos. El primero, el cual yo considero que es el más sabio de todos. Usted tiene la libertad aquí en este lugar, en esta congregación. Usted tiene la libertad de cuando usted quiera, usted llamarme, o si se quiere quedar después del servicio, y decirme, pastor, yo quiero compartir con usted, porque yo creo que esto que usted dijo, que va a decir ahora, no está en la Biblia. Pues yo estoy aquí, no soy preponente, no soy de estas personas odiosas que no te va a oír, que no te va a escuchar. No, al contrario, si tienes la razón y tú me muestras por la Biblia que lo que yo dije está mal y que lo que tú dices está bien, yo me retracto de lo que dije y te digo, mira, mi hermano o mi hermana, tienes toda la razón, yo estaba equivocado. Y ahora en adelante vamos a enseñarlo así, porque la palabra me demuestra que tú tienes razón. Pero viceversa, si tú crees que yo estoy equivocado, no te vayas y hables por allá, no, porque yo fui y el hermano, o yo era miembro de esa iglesia y me fui por este otro. No, no te vayas, porque pues ese es el problema. Que no vas a crecer, no vas a llegar a otro nivel, vas a estar jugando a la iglesia igual que están toda la gente por ahí.
No, señor, reúnete con el pastor, con el hermano, mira, vamos a estudiar este tema. Porque usted dijo esto, yo no creo que esto es así. Y de esa manera, pues vamos a crecer todos. Pero mire, este problema de que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, pues entonces, vuelvo y repito, los hermanos lo asocian con el pecado. O sea que si tú pecas, entonces tú tienes mancha y tienes arruga. Y si hay un hermano en fornicación, este se queda, porque este tiene mancha y arruga. Para ellos la mancha y la arruga es el pecado. Y no, señor, cuando la Biblia dice que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, lo que está diciendo es que Jesucristo viene por uno que Él le quitó la mancha en su sacrificio. Y su posición está segura. No tiene ni mancha ni arruga. ¿Cuántos entienden? Amén. Pero mire, yo les voy a mostrar de dónde viene eso. Díganme, hermano. Yo le puedo hacer una pregunta. La que usted quiera. Mire, yo sé que el Señor me ha perdonado todos mis pecados. Amén. Y yo salgo y hago un pecado sabiendo que no lo debo hacer, es pecado. Pues claro que es un pecado. Pero ese pecado no daña su posición. No. No, porque entonces la Biblia se contradice. Pero tengo que arrepentirme. Es correcto. Usted se arrepiente y Jesucristo está intercediendo por ese pecado. Usted continúa y usted le dice, Padre, por tu Espíritu Santo, ayúdame, yo no quiero. ¿Me entiende? Y usted vive apartándose del pecado. Usted vive, como decía Pablo, en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne, los cuales le van a llevar a usted a arrastrarla al mundo. O sea, que ahí venimos hablando, eso es más o menos el mensaje cuando aquella mujer está en el piso que la van a apedrear, la mujer adúltera. Entonces, cuando Dios le dice, la palabra le dice, vete y no peques más. Sí, pero hay una diferencia. Escuche aquí porque usted ha tocado un punto muy interesante. Porque le voy a decir la diferencia que hay. Y en eso es donde nosotros diferimos un poco con los demás hermanos. ¿Ok? Porque casi siempre cogemos los 4 evangelios para aplicárselo a la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, inclusive el libro de los Hechos, está narrando una situación que pasó de una gente que estaban cumpliendo la ley. Pastor, pero mi Biblia dice en la primera hojita Nuevo Testamento. No se preocupe lo que dice su Biblia ahí. Y no es Nuevo Testamento, es Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto no comienza en Mateo. El Nuevo Pacto comienza a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y Él no había muerto todavía en ese momento. Por eso es que no es comparable lo de esta mujer, porque Él le dijo, vete y no peques más. Pero ella no alcanzó salvación en ese momento. Ok, pero estamos hablando ahí que hay 2 definiciones entre la santificación. No, ella todavía no había podido ser santificada. Porque el que podía ser santificado era el que cumplía la ley. ¿Y quién la cumplió? Ahora Jesucristo viene y hace un nuevo pacto con la iglesia. Y dice, ya voy con usted, mi hermano. Ahora yo voy a pasar por alto tus pecados. Si tú tienes fe en el sacrificio de mi hijo, pues entonces yo te voy a poner en una posición de santo. Tu pecado va a estar ahí hasta que yo venga a buscar. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay una ley en mí, en mis miembros, que querer yo el hacer el bien está en mí, pero no hago lo que quiero hacer bien, sino hago el mal. Y eso no había quien se lo quitara, por eso digo,
miserable de mí, gloria a Dios por Jesucristo que me ha librado de esto, Amén. que pasó por alto lo que me condenaba. Y ahora, por el puro afecto de su voluntad y por yo contribuir, habiendo oído el evangelio de mi salvación, habiendo creído en él y habiéndolo confesado, mi fe se hace activa y se realiza mi salvación. Entonces, en ese momento, pues ya usted está dentro de esa posición. Ella no podía estarlo por cuanto Jesucristo no había muerto todavía. No había redención para nadie todavía. Por eso es que usted ve hoy en día a los hermanos echándole fuera demonios a los cristianos, a los hijos de Dios. ¿Y por qué hacen eso? Escuche, porque esto no es herejía. Esto no es herejía. Esto no es que el pastor está en un hereje, está enseñando. No, lo que pasa es que a veces nos chocan porque es contrario a lo que nos enseñaron. ¿Y por qué habían gente endemoniada en los 4 evangelios? Porque Jesucristo no había muerto todavía. El Espíritu Santo no moraba en la persona. Entonces vienen los hermanos y te dicen, no, porque si tú pegas, a mi esposa se lo hicieron. En la iglesia por allá se lo hicieron a mi esposa. Le cayeron arriba y le dijeron, no, mi hermana, porque si usted peca, el Espíritu Santo sale de usted y vienen 7 demonios más malos a su cuerpo. ¿Y por qué es eso? Porque pasaba en los 4 evangelios. Pastor, pero es primera vez que yo oigo que los evangelios eran de la ley, son de la ley. Gálatas 4:4, ¿quién lo quiere leer bien rapidito ahí? O si no, yo se lo parafraseo. Ya mismo, mi hermano. ¿Lo pueden leer, por favor? Sino que está bajo tutores. No, ese es Gálatas 4:4. Ok, ya, estoy bien. Pero cuando vino el cumplimiento, el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok. Hasta ahí. Está bien hasta ahí. Dice que Jesucristo, ve buscándote Mateo 5:17. Dice ahí, en Gálatas 4:4, donde ella leyó, de que Jesucristo nació bajo la ley. ¿Y dónde nació Jesucristo? En los 4 evangelios. Mateo 5:17, ¿qué dice? Bueno, yo voy a decir lo que me acuerdo. Léalo, mi hermano. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. ¿Se escucha aquí? Dice Jesucristo, mismo Jesucristo hablando, de que Él estaba allí presente en los 4 evangelios para cumplir la ley. Entonces, con el mayor respeto, escuche aquí porque no vaya a pensar que yo uso este lugar aquí para tirarle a ningún hermano, ni aprovechar la pasión que están mis hermanos aquí para hablar de esto. No, señor, lo que queremos es crecer. Escuche, yo oí en algún momento que el pastor, no sé si todavía pertenecen o pertenecían, no lo sé, que pertenecían mis hermanos, él predica sobre el sábado. Entonces, escuche aquí, porque entonces, no solamente mi hermano, el hermano, no sé cómo se llama el pastor, pero muchos hermanos por ahí, ¿por qué dicen que está vigente hoy en día el cumplir el sábado? ¿Por qué? Porque van a los 4 evangelios. Muchos de ellos van allá. Una vez el hermano me llamó por teléfono, el mismo hermano, el mismo pastor, porque yo prediqué sobre eso. No porque ellos lo predicaban, porque aquí nosotros nos acostumbramos a predicar de todo. Aquí no hacemos cuentos, aquí predicamos todo lo que está en la Biblia, para el crecimiento de los hermanos. Y el hermano me llamó y me dijo, pastor, pero yo quiero que usted me diga a mí, ¿dónde ahí en Génesis, cuando el Padre estableció el sábado, que descansó de todas sus obras y bendijo el 7º día, ahí no había ningún judío? Porque yo dije por la radio que el problema del sábado era una cuestión de Dios con el pueblo de él.
Dice, no, a mí no había ningún judío. Escuche, para como usted no sabe, usted se puede enrollar bien fácil. Le dije yo al hermano, con mucho respeto, mire mi hermano, es verdad que allí no había ningún judío, pero cuando usted pasa allí a Éxodo 20, usted va a ver que ese día el mismo Padre le exigió a su pueblo que tenían que cumplirlo. Ahí sí estaban presentes los judíos. El hermano me dijo, ok hermano, yo lo llamo después porque voy manejando, como usted quiera mi hermano. Mucho amor para con los hermanos. Pero entonces cuando venimos a los 4 evangelios, nos topamos, o creemos nosotros, que eso pertenece al nuevo pacto, que eso es para la iglesia. Y entonces es cuando chocamos, porque entonces, mira, aquí ellos guardaban el sábado hasta que Jesucristo viene y le tiene que decir, mira, un momentico, aquí el que estableció el sábado fui yo. Ellos se quedaron friqueados, porque ellos dijeron, no, el que hizo el sábado fue el Padre, sin conocer ellos quién le estaba hablando. Como le dijo aquellos por allá, le dijo, no, porque ustedes dicen que Moisés es padre de ustedes. Pero escuchen aquí, de mí fue que escribió Moisés. Antes que Moisés fuera, ya yo era. Los acabó de matar ahí. Se volvieron locos con eso. Dice que cogieron piedras en las manos y querían matarlo. ¿Por qué? Por lo mismo, igual que hacen muchos hermanos el día de hoy, cuando usted le dice que los 4 evangelios pertenecen a la ley. No es que la iglesia no va a leerlo, hay algunas cosas, mire, el apóstol Juan tiene muchas cosas buenas allí. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y muchas enseñanzas que hay ahí que usted puede cogerla, analizarla. Pero hay muchas cosas allí plasmadas que usted no se lo puede tirar arriba a la iglesia, porque entonces tiene el arroz con mango que forman todas estas gente. ¿Y dónde dice ni Pablo ni ninguno de los otros apóstoles? ¿Dónde dice que hay que guardar el sábado? Y este tema no es el sábado, pero bueno, vino a colisión ahora. Dice Pablo, a mí nadie me juzgue en comida, en días de fiesta, en guardar el sábado. No, ya todo eso pasó. Tú tienes fe, tenla para contigo. Mire, el hermano quiere guardar el sábado. Respetamos la decisión del hermano. Pero bíblicamente no hay nada en el nuevo pacto que diga que la iglesia tiene que guardar el sábado. Ahora, cuando cogemos de allá para involucrarlo para acá, ahí está el problema. Ahora, continuando. ¿De dónde viene el problema este de... Ay, mi hermana, disculpe, wow, gracias, mi hermana. Óigame, mire, se me había pasado. Es que cuando yo me impulso, mire, no, es un problema para mí, pero bueno, gracias por acordarme, mi hermano. Disculpen usted, mi hermano. Volviendo a lo del pecado, Amén. pero no porque no vamos a perder nuestra posición, tenemos que seguir en el pecado o practicar el pecado. No, la Biblia dice que el que practica el pecado es el diablo. Eso no somos nosotros. Sí, mi hermano. Mi hermano, mire, lady first. Entonces, como eso de los 7 demonios, ¿eso es mentira? No, no es que es mentira. Era verdad en ese tiempo de ellos, pero no en la iglesia. En la iglesia no puede haber, o sea, escuche lo que yo le voy a volver a repetir, mi hermano. No hay un solo pasaje en la Biblia donde diga que hay un hijo de Dios con un demonio en él. Pero, o sea, si yo le serví a Cristo y me aparto me voy de él. Si usted le sirvió a Jesucristo, hay que analizar lo que es apartarse para usted. Vamos a decir que usted ahora se fue a su casa. Usted tuvo un encuentranamiento aquí, un problema con los hermanos de la iglesia, usted se apartó a su casa. Pero todavía usted sigue creyendo en Jesucristo. Usted todavía es una hija de Dios. ¿Ya usted me entiende? El Espíritu no se va de usted porque usted es parte de la iglesia. Ahora, cuando usted decide hacerle caso al mundo y a su deseo, y usted poco a poco se va desligando de Jesucristo hasta cierto punto que usted reniega de Jesús, usted no quiere estar más bajo la cobertura de Jesús. Usted dice, yo te niego, yo acepto ahora el mundo y te niego a ti. Ahí
se convierte ya en una apóstata. Apostasía. Ok, está bien. Ahí es. ¿Ok? Para la apostasía no hay cobertura en la Biblia. Jesucristo está intercediendo por nuestro pecado. Pero dice la Biblia, el Señor mismo dijo, el que me negare, yo lo negaré. Para ese no hay cobertura. Entonces, esa persona que niega a Jesús, pues entonces le acontece lo que dice el apóstol por allá. Entonces, si La puerca o el puerco, yo no sé quién es el que va a apostar, pero entonces se vuelve a rebuscar en el fango ahí y ya no es más nada. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo a su padre, mire, aquí tenemos un ejemplo bien claro y bien vivo para ilustrar esto. El hijo pródigo le dijo a su padre, mire, dame mi herencia. Ya yo no quiero estar más contigo, yo me quiero ir al mundo. Se fue al mundo. Hasta que tuvo allí que comer agarró ahí con los puercos. ¿Y qué dijo el padre cuando regresó el hijo? Sí, pero antes que dijo mi hijo amado, dijo otra cosa. Dijo, he aquí mi hijo, muerto estaba, se había perdido. Cuando usted niega, en este caso al Padre terrenal de él, pero en el caso de nosotros, a nuestro Padre celestial, usted lo niega, no hay cobertura para usted. pero como, o sea, como usted dice, entonces, si vamos a decir ahorita yo salgo y digo, o con ella me enojo, y entonces, y ya otra persona me diga, es que tú tienes un demonio. No, Eso es mentira. eso no es que mire, yo no voy a decir que es mentira, para mí es mentira, pero usted lo pone en la posición que usted quiera. Yo lo que estoy diciendo, para que se nos haga más claro, que no hay nada en la Biblia que diga que porque usted se enojó con su hija, usted le va a entrar un demonio, o alguien que le diga que usted tiene un demonio. Mire, es como cuando nos catalogan porque el hermano se tomó una cerveza, o aquel se dio un palo de ron, o el otro no sé qué cuántas cosas usted puede mencionar por ahí, y le dicen, aquel porque tomó una cerveza tiene un espíritu de borrachera, el otro porque se acostó con la mujer que no tenía que acostarse, un espíritu de fornicación. Eso no es bíblico. Ese es un hijo desobediente, en el cual la disciplina de Dios no se tarda y ya viene sobre él, porque ¿qué es lo que dice Hebreos 12? Que al que Dios toma por hijo, lo disciplina. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. ¿Cuál santidad? Ya voy con usted, hermano. Mire, aquí también ya vamos a terminar con esto, porque esto es bien largo. Está bueno. Sí, esto está bien largo. Y yo no quiero interrumpirles a ustedes el día de hoy, pero miren, dice Hebreos 12, que Él nos disciplina para que nosotros participemos de su santidad. Y entonces los hermanos vienen y te dicen, porque un poco más abajo dice, de sin santidad nadie verá al Señor. Pero esa santidad no está hablando de nuestro pecado, está hablando de nuestra posición. Hebreos 12 no habla de nuestro pecado, habla de nuestra posición. Para que lo cojo no se salga del camino. ¿De qué camino? ¿Camino del mal? No, de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos podemos salir de Él, porque si nos salimos de Él, como cometemos apostasía, nos salimos. Él nos niega si le negamos. Por eso es que nos disciplina. Y si resistimos la disciplina, somos verdaderamente hijos de Dios y aguantamos hasta el fin. El que no resiste la disciplina y reniega, dice que ese no es hijo. Entonces ese no es que lo fue y no fue, no, es que ese nunca fue. ¿Me entienden? Ahora, ¿sí se puede apartar la persona? Claro que se puede apartar. La Biblia está llena ahí de consejos diciéndonos nosotros, mira, sepárense del pecado, porque tenemos que perseverar hasta el fin. Ahora, conclusión, siempre comprendiendo de que nuestra posición no es afectada por nuestro pecado. Para decir, yo soy más santo o menos santo por pecar o no pecar. El pecado es otro asunto aparte de nuestra posición. Usted no va a encontrar en ningún lugar de la Biblia que diga, y cuando digo en algún lugar de la Biblia me refiero al Nuevo Pacto,
de que usted es santificado por dejar de pecar. No lo va a encontrar. Si lo encuentran, me avisan. Hermana, tenía una pregunta. Sí, en cuanto a que la misma Biblia habla que dice que donde mora el Espíritu de Dios no puede morar el espíritu del enemigo. Amén. Ahora, si yo soy hija de Dios y el Espíritu Santo mora en mí, no creo yo que un demonio va a morar en mí, porque si yo soy templo del Espíritu Santo, como un demonio siendo cristiana me va a poseer. Ahí está la diferencia. Sí. Porque allá, en los 4 evangelios, no existía el Espíritu Santo en la persona. Por eso es que podía morar. Pero una vez que viene el Espíritu Santo a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿qué demonio va a entrar ahí? Inclusive dice cuando ya tú eres sellado. Y yo creo que cuando la palabra se habla de sellado, es sellado. Ya ahí no entra nada. Amén. Un par de pasajes. No entra nada. No entra nada porque Jesucristo es más poderoso que ningún demonio que quiera entrar ahí. Amén. Ahora, un par de pasajes y terminamos. Para ver de dónde viene este problema, ser santo, porque yo soy santo. Mire, Levítico 19:1. Hablando Jehová a Moisés diciendo, habla ¿a quién? A toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Es usted israelita? No. Y dile, santo seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Ok? Eso nunca se le dijo a la iglesia. Pastor, pero por allá en los evangelios dice algo parecido. Mateo 5:48 dice, sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuevamente, creo que acabamos de estudiar. ¿Cuándo se dijo eso en Mateo? Cuando estaba vigente la ley. Cuando ellos tenían que ser perfectos por cumplir la ley. Pero una vez que no la cumplieron, quedaron descalificados. No pudieron ser santificados por cumplir la ley porque nadie la cumplió. Ahora miren, el último versículo que le iba a leer, Hebreos 10. Búsquese Hebreos 10 para comprobar de una vez por todas que usted es santificado. Es más, escuche, no es que usted va a ser santificado, es que ya Dios lo santificó tiempo pasado, una vez y para siempre. Y eso no tiene nada que ver con su pecado que usted comete diariamente. Porque si mire, si Jesucristo se equivocó con estas palabras que vamos a leer ahora en Hebreos 10, pues entonces la Biblia se contradice. Porque si Jesucristo dice que Él ya nos hizo santos tiempo pasado, y yo con mi pecado puedo dejar de ser santo, Jesucristo se equivocó. ¿Cuántos entienden? Mire, Hebreos 10. Hebreos 10. Búsquese ahí el capítulo 10. Me avisa cuando lo tenga. 10. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice así. En esa voluntad somos santificados. Esto no tiene nada que ver con pecado, ¿no? Esto tiene que ver con posición. Somos santificados mediante, ¿de qué? ¿De que usted peque o no peque? No. Mediante de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ¿hecha cuántas veces? Una sola vez. Una vez y para siempre. Dígame usted que a usted se le ocurra ahora decir no, porque yo si peco o no peco soy más santo o menos santo. Entonces esto que hizo Jesucristo En vano. una vez y para siempre, En vano fue. es mentira entonces. No, mentira es cuando decimos nosotros que nosotros somos santos por no pecar. Esa es mentira. No, nosotros somos santos porque Él nos separó para Él a través del sacrificio de su Hijo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Mire, como decimos nosotros, para acabar de poner la tapa con, busque el versículo 14 mismo. Amén. Porque con una sola ofrenda, escuche, con la muerte de Jesús, ¿hizo qué? Perfecto. ¿Para cuánto? Siempre. ¿A quién? A los santificados. Miren, de aquí para el cielo. Aleluya. Amén. Usted puede leerlo 10 veces si usted quiere.
Porque con una sola ofrenda hizo tiempo pasado. No es que te va a hacer cuando tú peques o dejes de pecar, no. Hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que él santificó. ¿Y qué cosa ha santificado? Santo. Yo soy un santo. Por eso es que, entonces cuando le digan a usted, mira, no pequen más porque Jesucristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Ya usted sabe, si usted no quiere contender con el hermano, si el hermano es un hermano razonable, usted le explica esto. Pero si no, mira, usted en su mente ya, usted dice, gloria a Dios por lo que ya yo aprendí, que yo soy un santo y que mi pecado no me aleja de mi posición. Por mi pecado hay dos problemas que hay que resolver. Uno, que si yo peco deliberadamente, siendo un hijo de Dios, dice Hebreos 12, que la disciplina de Dios viene sobre tu vida. Y segundo, que por el pecado que cometemos, no es que lo practicamos y nos gozamos en él, eso no somos nosotros. ¿Ok? Una persona que tenga el Espíritu Santo de Dios en él, no practica el pecado. No, porque dice que el Espíritu Santo vino para redargudirnos de pecado. Quiere decir que con la ayuda del Espíritu Santo, cada día usted va allí consagrándose más. Usted va allí separándose de las cosas del mundo. Usted va allí viviendo en el Espíritu. Y entonces, así usted se va santificando un poco, pero no para alcanzar santificación, de decir me quedo, me voy, o tengo mancha o no. Eso es otro asunto. ¿Cuántos me entienden? Amén. Si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí. Estamos en pie. Padre, te damos gracias por este momento, por tu palabra que ha sido predicada, Señor. Que sea ella allí actuando en nosotros, Padre Santo, para que nosotros podamos crecer, Señor, para que no seamos niños allí fluctuantes, que nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, Señor. No, Padre Santo, que crezcamos, que seamos allí de aquellos que comen vianda para crecer, para poder llegar a otro nivel. Gracias, Padre, te doy gracias una vez más por los hermanos, por la visita, Señor, que nos visitan en este día. Bendícelos, Padre Santo. Sé tú con ellos y sus familias, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias también por aquellos que no pudieron reunirse en este día. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén y amén. Aleluya. Espérate.